abuelo se llamaba Teodoro, y durante toda su vida hubo un día que jamás volvió a tocar su trabajo: el Viernes Santo. No porque alguien se lo prohibiera, no porque existiera una regla escrita, sino por respeto. Así se lo enseñaron desde niño en San Lucas del Monte, un pequeño pueblo en Chiapas donde la fe no se discutía, se obedecía. Ahí la gente decía que el Viernes Santo no era un día cualquiera, que había que guardar silencio, no hacer ruido innecesario, no abrir negocios, no trabajar, porque algo pasaba. Nadie lo explicaba con claridad, pero todos coincidían en lo mismo. Ese día, el ambiente se sentía distinto, más pesado, como si el tiempo avanzara de otra forma, o como si algo más estuviera presente. Mi abuelo nunca lo cuestionó. Creció viendo cómo el pueblo entero se detenía, cómo las calles quedaban vacías, cómo incluso los animales parecían inquietos. Pero con los años, la necesidad empieza a pesar más que cualquier creencia. Yo tenía como 12 años cuando me contó esto. Era una tarde lluviosa. El techo de lámina sonaba fuerte con cada gota, y ese sonido llenaba el silencio entre nosotros. Estábamos tomando café cuando de pronto dejó la taza. Me miró fijamente y me dijo: «Hijo, ¿sabes por qué nunca trabajo el Viernes Santo?». No esperó respuesta, solo respiró hondo y comenzó. Tenía 35 años cuando pasó. Ya tenía su propio taller de calzado a unos metros de su casa, en el mismo terreno. Era un lugar sencillo, hecho de madera vieja, con un techo de lámina que crujía con el viento y una puerta de acero oxidada que rechinaba cada vez que se abría. Ahí trabajaba desde la madrugada, cortando suelas, cosiendo, armando pares, intentando sacar lo suficiente para vivir. Pero ese año no alcanzaba. Había pocos pedidos, poco dinero y demasiadas preocupaciones. Deudas pequeñas que se iban acumulando, gastos que no podía evitar, días en los que apenas había para comer. Y en medio de todo eso, tomó una decisión: abrir el taller en Viernes Santo. No lo hizo por rebeldía, lo hizo por necesidad. Pensó que no pasaría nada, que era solo un día más, que esas historias eran cosas de antes. Así que se levantó a las 4 de la mañana, como siempre, pero algo ya era distinto desde que abrió los ojos. El silencio. No era el silencio normal del amanecer. Era un silencio más profundo, más pesado, como si el mundo estuviera contenido. No se escuchaban gallos, no se escuchaban perros, no había viento, nada. Aún así se levantó, caminó hacia el taller, abrió la puerta de acero que rechinó más fuerte de lo normal y encendió el foco amarillo que iluminaba apenas el lugar. Prendió su vieja radio y comenzó a trabajar. El sonido de las tijeras, el roce del material, la música de fondo, todo parecía normal. Incluso pensó que había exagerado, que no había nada de qué preocuparse. Hasta que la radio comenzó a fallar. Primero fue una ligera interferencia, como estática. Luego se hizo más constante, más molesta, más presente. No era un simple fallo, era como si algo intentara meterse en la señal. Mi abuelo se levantó, giró el dial, movió la antena, golpeó ligeramente la radio, pero no respondía. Y de pronto, se apagó. El silencio regresó, pero no era el mismo. Era más denso, más incómodo. Y entonces el foco comenzó a parpadear. La luz iba y venía de forma irregular, como si algo estuviera jugando con ella. No era un fallo eléctrico común, era diferente. Cada parpadeo parecía durar más, como si la oscuridad intentara quedarse. Y en ese momento, los golpes, en la puerta, secos, firmes, lentos, pero decididos. No eran golpes de alguien dudando, eran golpes de alguien que sabía que le iban a abrir. Mi abuelo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero aún así caminó hacia la puerta. No sabía por qué, pero sentía que tenía que abrir. ¿Se puede? La voz de un hombre,
grave, tranquila, completamente fuera de lugar. Mi abuelo abrió apenas la puerta, lo suficiente para asomarse, y lo vio. Un hombre alto, demasiado alto, flaco, con un traje negro impecable, perfectamente limpio, como si no hubiera tocado el polvo del camino. Tenía el bigote recortado con precisión, la piel pálida y una mirada que no parecía normal. Pero lo que más llamó su atención fueron las monedas. Las llevaba en la mano y al moverse sonaban. Un tintinear metálico, frío, que rompía el silencio de una forma incómoda. No era del pueblo, eso era evidente. Pero había algo peor, la forma en la que lo miraba, como si lo conociera, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba ahí. Sin entender por qué, lo dejó pasar. Y en cuanto el hombre cruzó la puerta, todo cambió. El aire se volvió pesado. Primero un calor sofocante que le hizo sudar en segundos, y luego un frío seco que le recorrió la espalda, como si el cuarto estuviera respirando. El hombre se sentó en el banquito de madera como si ya conociera el lugar, y comenzó a hablar. Al principio normal, preguntas simples, comentarios sin importancia, pero poco a poco su tono cambió. Le dijo que trabajaba demasiado, que ganaba muy poco, que estaba desperdiciando su vida en ese lugar. Mi abuelo guardó silencio. Sentía que algo no encajaba, y entonces lo notó. El hombre no tenía sombra, ni con la luz del foco, ni con la claridad tenue que entraba desde afuera. No había nada detrás de él. Era como si la luz no pudiera tocarlo. La piel de mi abuelo se erizó. Con la voz temblorosa preguntó quién era. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue demasiado amplia, demasiado estirada, como si su rostro no estuviera hecho para eso. Se puso de pie lentamente, sin dejar de mirarlo, y dijo: «Tú sabes quién soy, Teodoro». El silencio se volvió insoportable. «Soy el diablo». En ese instante, mi abuelo sintió que su cuerpo dejó de responder. No podía moverse, no podía reaccionar. Y entonces, las monedas cayeron sobre la mesa. Una, otra más. El sonido metálico llenó todo el lugar. Y fue en ese momento cuando lo entendió. Las monedas, la tentación, la historia que había escuchado toda su vida. Judas, la traición. No por el día, sino por la decisión. Entrégame tu alma, y todo esto será tuyo. El olor apareció de golpe. Azufre, pesado, sofocante, como si el aire estuviera contaminado. La voz del hombre cambió. Se volvió más suave, más cercana, más peligrosa. Es solo un trato. Nadie tiene que saberlo. El foco se apagó. Oscuridad total. Y entonces la radio se encendió sola. Pero no como antes. Sonaba distorsionada, lenta, como si viniera desde muy lejos o desde muy abajo. Y entre la interferencia, la voz de Pedro Infante. Amorcito corazón. Pero no sonaba bien. Estaba arrastrada, deformada, como si algo la estuviera reproduciendo mal, como si no perteneciera a este mundo. Mi abuelo reaccionó, de golpe. Corrió hacia la puerta y salió. Pero no estaba solo. Escuchaba pasos detrás de él, lentos, pesados, siguiéndolo. Y esa voz, cada vez más cerca. Todavía estás a tiempo. Mi abuelo corrió hasta su cuarto, cerró la puerta con fuerza, se metió a la cama temblando y comenzó a rezar. Padre nuestro, Ave María, lo que recordaba, lo que fuera, con tal de no escuchar más esa voz. El sonido de la radio seguía,
La canción seguía, pero cada vez más distorsionada, más lenta, más equivocada. No supo en qué momento se quedó dormido. Cuando despertó, ya era de día. La luz del sol entraba por las rendijas. Todo parecía normal, demasiado normal. Pensó que había sido un sueño, pero cuando volvió al taller, lo primero que sintió fue el olor. Azufre. Seguía ahí, pegado en las paredes, en el aire, en todo. Y entonces lo vio, el banquito, el mismo donde aquel hombre se había sentado, estaba completamente quemado, negro, carbonizado, como si hubiera estado sobre fuego durante horas. Pero nada más estaba dañado, solo ese lugar. Y sobre la mesa había una moneda, oscura, pesada, marcada, como si hubiera pasado por fuego. Desde ese día, mi abuelo nunca volvió a trabajar un Viernes Santo. Nunca. Y cada vez que llega esa fecha, me mira igual que aquella tarde y me dice: no es miedo, hijo. Hace una pausa corta y termina: es respeto, porque ese día algo sí pasa. Y desde ese día, mi abuelo Teodoro entendió algo que nunca volvió a cuestionar. Hay días que no son como los demás, días en los que el silencio no es vacío y en los que lo que no vemos puede estar más cerca de lo que creemos. El Viernes Santo no solo es un día de fe, también es un día donde, según muchos, algo más se mueve. Así que la próxima vez que llegue esa fecha, piénsalo 2 veces antes de ignorarlo, porque hay cosas que no se deben tentar. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like y en los comentarios cuéntame: ¿tú trabajarías en Viernes Santo después de escuchar esto? Suscríbete a Crónicas Malditas, porque esta semana tenemos especial de Semana Santa, con historias cada vez más perturbadoras. Y recuerda, si decides escuchar estos relatos, hazlo con cuidado. Nos vemos en el próximo relato de Crónicas Malditas.